La palabra cuaresma viene del latín quadragésima, que significa precisamente 40 días. ¿Cuándo comienza la cuaresma y cuándo termina? Si estamos hablando de 40 días. Comienza el miércoles de ceniza, que lleva su nombre, y concluye con la misa vespertina in cena Domini, el jueves santo. Ahí concluye el tiempo de la cuaresma y llegamos al sagrado trido pascual, que son las celebraciones mayores de nuestra fe, que nos llevarán felizmente a la Pascua. El término o duración del tiempo de la cuaresma es bíblico. Recordemos que para el pueblo de Israel los números significan, y ellos hablan de su fe también a través de los números, hablan de su fe. Y así recordamos un poco en la Sagrada Escritura cómo el término 40 prevalece a lo largo de toda ella. Hablamos de los 40 días del diluvio universal. Hablamos también de los 40 años que el pueblo de Israel peregrina por el desierto hacia la tierra prometida. De los 40 días de Moisés en su subida al monte para recibir los mandamientos y llegar. Los 40 días de Elías en la montaña, cuando el profeta Jonás anuncia a Nínive que será destruida en ese tiempo. Y finalmente, en el Nuevo Testamento, los 40 días que el Señor pasa en el desierto y que la Iglesia, a ejemplo de su Señor, tengamos en cuenta eso, a ejemplo de su Señor, celebra la cuaresma, como ojalá que en los términos en los que Él lo celebró, que fue un tiempo de penitencia, de ayuno y de oración. Recordemos que el Señor Jesús, cuando descubre su condición de Hijo de Dios, que fue un proceso como todo proceso humano, cuando se da cuenta que es Hijo de Dios, tiene ese combate espiritual que es el que va a discernir en el desierto entre hacer lo que Él quisiera porque tiene el poder de ser Hijo de Dios o hacer la voluntad del Padre. Esa lucha interior entre lo que Él quería y lo que su Padre le pedía lo lleva precisamente al desierto a presentar ese combate espiritual. Y de ahí vienen las tentaciones que escuchábamos en el domingo anterior, cuando el diablo lo tienta y le dice: es que tú eres Hijo de Dios, es que tú tienes todo. Incluso le dice al final: si quieres más poder te doy yo si me adoras. Y sin embargo el Señor en ese combate espiritual le dice no al demonio, al maligno. Y es una escena muy bonita que ojalá ustedes vean en estos días, que se ve en esa lucha también que Él tuvo en el momento de la agonía, cuando el Señor le pide que tiene que entregarse, que tiene que sacrificarse. Y viene esa angustia tan terrible entre hacerlo o no hacerlo. Y por eso le dice: Señor, es que si está en tu voluntad, no me pongas esto, es que es muy difícil. Y esa escena tan preciosa de Mel Gibson, cuando el diablo también lo tienta en ese momento: no lo hagas, no tienes que someterte a eso, tú eres Hijo de Dios, tú puedes. Y en esa lucha vuelve a vencer lo que lo grafica magistralmente cuando coloca el pie del Señor sobre la cabeza de la serpiente. Esa realidad, queridos hermanos, es la que vivimos todos los seres humanos y que nosotros perfectamente pudiéramos plasmar a lo largo de la cuaresma, cuando nosotros confrontamos esas realidades de pobreza, de miseria, que precisamente nosotros llamamos pecado, ¿no? El pecado. Por eso, queridos hermanos, la cuaresma es una bonita oportunidad para que nosotros reconstruyamos nuestro espíritu caído. Para eso es la cuaresma. Amén. El tiempo de la cuaresma es un tiempo muy hermoso entonces para que nosotros reconstruyamos nuestro espíritu caído, ese espíritu débil que ha cedido a muchas tentaciones. Y por eso la Iglesia espera que nosotros lo vivamos intensamente, ¿no? Es un tiempo para que nosotros
volvamos a Dios, que es misericordia y que se plasma hermosamente en la parábola del hijo pródigo. Todos, queridos hermanos, somos hijos pródigos en nuestra vida. Y ojalá un día volvamos arrepentidos como este joven a la casa del Padre, para recibir ese abrazo, ese perdón, esa expresión de amor, esos besos que el Padre le da a su Hijo y nos da a nosotros cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Por eso la palabra conversión es fundamental en este tiempo. Los militares utilizan ese término cuando hablan de dar un giro en el mismo sitio, pero dar un giro completo, un giro de 190 grados. Entonces es eso, dar un cambio total y trascendental a nuestra vida, que obviamente está acompañado de estas debilidades y de estas flaquezas. Es iniciar de la mano de Dios un nuevo camino, y un camino seguro hacia la Pascua, precisamente para compartir con Cristo la victoria que Él tiene sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso este es un tiempo que la Iglesia llama tiempo fuerte. Son de los tiempos fuertes en la Iglesia, porque el cristiano está llamado a volver su corazón a Dios y a no contentarse, porque a veces nos pasa eso, que nos acostumbramos a una vida mediocre, a una vida tibia, a una vida en donde el pecado nos va a estar acompañando siempre. Y muchas personas se acostumbran a vivir con el pecado. Se les vuelve una costumbre. Siendo mala costumbre, se les vuelve, incluso algunos la ven como si fuera buena, que es el gran pecado que tenemos en nuestra sociedad. Y la Cuaresma nos enseña también, a través de las prácticas cuaresmales, a acordarnos de nuestros hermanos. A veces en la caridad, en el ejercicio de la caridad, nosotros podemos ser filántropos. Recuerden que en la Iglesia no existe la filantropía. ¿Qué es la filantropía? Es el ejercicio de caridad, entre comillas, que muchas personas ejercen a distancia. Por ejemplo, un banquero dice: yo quiero donar 100 mercados para los pobres, y firma el cheque o da el dinero y va allá a la empresa o entidad que lo haga, que los entregue. Y hay muchos filántropos en el mundo que hacen el bien, indudablemente. Pero en la Iglesia no existe la filantropía. No es la caridad a distancia. No. Es la caridad que se acerca, es la caridad que se involucra, es la caridad que toca la realidad del hermano. Si miramos los evangelios, fueron muy dadas las circunstancias que el Señor cura a distancia. Pero son muy pocas. Y es por el relato mismo, por la escena misma, que el Señor cura a distancia. Vete a tu casa y encontrarás a tu siervo ya restablecido. Pero en la gran mayoría, el Señor se acerca y toca. Se acerca y toca. Así tiene que ser nuestra caridad, queridos hermanos, una caridad que se acerque y toque la realidad de nuestros hermanos. Mencionaba por estos días una teología que desarrolló a lo largo de su pontificado San Juan Pablo II, que se llama la teología de la solidaridad. ¿Qué es eso? El Papa San Juan Pablo II en esa teología decía que nosotros en el ejercicio, por eso él dice que el nuevo nombre de la caridad es la solidaridad, decía el Papa Juan Pablo II. El nuevo nombre de la caridad es la solidaridad. Y decía, tenemos que aprender a sentir como propia la necesidad del otro. Sentir como propia, es decir, tu enfermedad es mi enfermedad, tu hambre es mi hambre. Así, decía, sentirla como nuestra, no como si fuera la del otro, no, es también mía. Es mi hambre, es mi no tener con qué vestirme o no tener dónde dormir, es mío también. De tal manera que podamos sentir casi que en carne propia la necesidad de los demás. Este tiempo está enmarcado en esa realidad del servicio, de la caridad.
Por eso, queridos hermanos, tenemos que intensificar lo que en la iglesia se llama las prácticas cuaresmales o los ejercicios. Cuando uno va a un gimnasio, va a ejercitar los músculos del cuerpo, va a buscar cómo bajar de peso o cómo tener una figura que sea saludable. En la iglesia tenemos también unos ejercicios para fortalecer nuestro espíritu, para que tenga una vida saludable y buena, que es lo que se llaman las prácticas cuaresmales. ¿Cuáles son esas prácticas cuaresmales? El ayuno, la limosna, la oración y la reconciliación. El sacramento de la reconciliación, comencemos por ahí, que es tan importante. Recuerden, queridos hermanos, que la confesión, el sacramento de la penitencia, siempre será necesario y una urgencia para todos. Algunas personas lo relativizan, incluso en la misma Iglesia Católica, diciendo que yo cómo me puedo confesar con otro ser humano que de pronto es más pecador que yo. Y puede ser, porque nosotros somos pecadores, ¿cierto? Pero hay que distinguir, hay que tener claridad en eso, que nosotros, mientras administremos cualquiera de los 7 sacramentos, como bien lo dice la Iglesia, no somos nosotros. Alter Christus. Nosotros en ese momento somos otros Cristos. No soy yo quien bautizo. Es Dios quien bautiza a través mío. Y es un ejemplo muy sencillo del sacramento de la reconciliación, a propósito de los medios de comunicación que se utilizan hoy. Uno en su casa puede tener teléfono. Puede tener el teléfono móvil, el teléfono fijo. Independientemente del teléfono, si es manual, si es fijo, si es grande, si es pequeño, si es de este color o del otro, lo que permite el teléfono es que yo me pueda comunicar con. El teléfono es un medio a través del cual yo me puedo comunicar con, que si no tuviera el teléfono no me podría comunicar con. Eso somos nosotros. Teléfonos bonitos, regulares, feos, pequeños, grandes, cortos, amarillos, azules. Somos el teléfono que permite que te puedas comunicar con Dios y recibir de Él su gracia sacramental. Por eso no se confiesan con nosotros, se confiesan con Dios. Nosotros somos instrumentos, somos el medio, pero no somos quien perdonamos y absolvemos, ni más faltaba, porque necesitamos también de la gracia sacramental. Tanto así que incluso el Papa tiene su confesor. Y uno diría, pero el Santo Padre tiene confesor. Claro que sí lo tiene, porque él también es pecador. Por nuestra condición humana estamos sujetos a esa debilidad, a esa flaqueza humana de pecar en diferentes circunstancias. Entonces de ahí la necesidad de que nos acerquemos, no solamente por Cuaresma, sino que se nos vuelva una sana costumbre acercarnos con frecuencia al sacramento de la reconciliación. Y por esta época sí que se hace necesario, en esa revisión de vida a la que nos invita la Iglesia, para no volver a pecar. Esa es la idea, ¿no? A veces nos quedamos con aquello de que el que peca y reza empata. Eso no existe. Ese juego de palabras no existe. ¿Y cuál es el ideal de la confesión? Pues entre yo más me confiese, sean menos los pecados. Porque se ha vuelto costumbre confesarnos siempre de lo mismo o de más. Y hay gente que dice, no, padre, es que yo hace muchos años que me he venido confesando de lo mismo. Entonces no te ha servido la confesión. Si no has sido capaz de superar esos pecados y se han vuelto repetitivos, no, la confesión no te ha servido. Sigues siendo el pecador de siempre y todos los pecados que hayas pedido perdón pues quedan ahí en el aire. Porque no has tenido el propósito de enmienda, de nunca más volver a pecar. Por eso la necesidad de que hagamos una buena confesión siempre, con los pasos que la Iglesia recomienda, de tal manera que hagamos el esfuerzo de no volver a pecar.
porque entonces siempre nos vamos a confesar de lo mismo. Y recuerden, queridos hermanos, para finalizar este tema de la reconciliación, que en la iglesia hay pecados graves y hay pecados veniales. Entonces la gente dice, padre, pero es que yo no robo, no mato, no secuestro, no. No, tengan mucho cuidado, porque hay pecados veniales que por ser constantes, repetitivos y no ser superados, se pueden volver pecados graves. O hay gente que se excusa diciendo, yo no me confieso porque yo, padre, no tengo nada grave. No, siempre hay algo de qué confesarnos. Siempre habrá alguna flaqueza, debilidad, algún comportamiento o actitud que sea contrario al querer de Dios. Así que no nos eximamos de este sacramento admirable y más por este tiempo. El ayuno, el verdadero ayuno, ¿no? Porque como decían estos días, la gente se afana y su angustia única pareciera es ¿qué carne comemos, Padre? Por estos días comemos carnes rojas, verdes, azules o amarillas o rosadas. No, eso es lo de menos. ¿Cuál es el ayuno que quiere Dios? Que nosotros seamos capaces de vencer, por ejemplo, nuestras vanidades, el orgullo, la pereza, el odio, los deseos malsanos, las murmuraciones, las venganzas, tantas situaciones y comportamientos que pudiéramos ofrecerlos como un verdadero ayuno a Dios. Por ejemplo, el ayuno de socorrer al prójimo con aquello de lo que yo me eximo en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Si yo me gasto mensualmente en carne o en pescado tanto, eso lo doy a alguna institución que necesite, por ejemplo. Porque esa es otra cosa, ¿no? Que la gente dice, no puedo comer carne roja, pero me voy a comer un bacalao a la portuguesa. O un salmón dorado acompañado de patatas y una buena ensalada. Y así, no, eso no es ayuno. No se trata de cambiar un alimento por otro mejor, porque no estamos haciendo nada. Es de aquello que a mí me gusta, no solamente en carne, sino en tantas otras cosas. Yo hago el ejercicio ascético, ¿cierto?, de renunciar a él, de lo que más me guste. ¿Para qué? Para favorecer a otros. Por eso, socorrer al prójimo, de eso se trata el ayuno, que de lo que yo me abstengo sirva a otros. Por eso, queridos hermanos, ojalá que observemos ese ayuno y lo vivamos. Recuerden que para las personas está entre los que pueden hacer ayuno, entre los 18 y 60 años. Pero miren, cada uno lo puede hacer dependiendo de su metabolismo, ¿no? Un adulto puede decir, le voy a ofrecer medio día al Señor de ayuno, que no es mucho. Y eso cómo nos ayuda en nuestra vida ascética, en esa renuncia a tantas cosas con las cuales de manera cómoda vivimos hoy, que sería muy bueno. La limosna, la ofrenda, el dar con generosidad, con alegría. Es curioso, ¿no? Bueno, yo tengo la posibilidad de observar, y dentro de la Eucaristía hay mucha gente que no da la ofrenda. Es decir, todo en la celebración eucarística significa. No son anexos, no son cosas que se suman ahí, no. Desde los ritos iniciales hasta los finales, todo en la Eucaristía tiene una intencionalidad. Entonces no es que porque pasaron el cestillo y yo di una moneda, un billete, no es eso. No es dar algo suelto, no. Es decirle al Señor, cuando yo hago esa ofrenda en el cestillo, y cada uno ojalá lo diga, Señor, te doy esta ofrenda en acción de gracias por las bendiciones que tú siempre tienes conmigo. Y espero que esas bondades las siga teniendo conmigo y no falten nunca. Y como expresión de gratitud, Señor, te ofrezco esta ofrenda. Usted me dirá, Padre, pero es que yo colaboro con Manos Unidas, con Cáritas, yo doy, sí, todo eso está muy bien. Pero estamos hablando de la celebración eucarística.
Es dentro de la Eucaristía que se hace la ofrenda y que tiene esa significación. Es una expresión de gratitud a Dios por las bendiciones que Él me da semana tras semana. Señor, este euro, estos 5 euros o 10 o 20 son la expresión de mi gratitud por las bendiciones que semana tras semana tú me das y que sé me seguirás dando. Hay gente que lo ve como si nosotros estuviéramos recogiendo dinero, ¿no? Y no tienen ese sentido de darlo. Y hay mucha gente que debiera incluso hacerlo con alegría. Bendito sea Dios que yo puedo dar este signo, esta expresión de gratitud a Dios que es tan bueno conmigo. Pero no lo hacen, tal vez porque no lo saben. Tal vez porque no lo saben. Por eso la limosna representa, y no solamente en la Eucaristía, sino fuera de ella, pues ese signo de que no estamos apegados a los bienes temporales también. Por eso hay que aprender a dar con generosidad. A veces damos lo necesario. Miren la diferencia en los términos. Una cosa es dar lo necesario y otra dar suficiente. Es muy distinto. Hay gente que en mi país les decía jocosamente que la gente metía la mano y comenzaba a buscar la monedita de menor valor. ¿Dónde está? Yo por aquí tenía como 5 céntimos. ¿Dónde están esos 5? Pudiendo dar algo más, ¿no? Que a veces damos lo mínimo. Y yo les decía allá en Colombia, les decía, cuando tú vayas a ofrendar, porque algunos me decían, padre, camine y se toma una caña. Le digo, no, eso, más bien espero que me lo des en la ofrenda en la misa del domingo. Porque así como son de generosos para dar en lo banal a veces, ¿cierto? En lo frívolo. Porque si yo me siento con ellos, me ofrecen más de una caña, y si me tomo 10, me la ofrecen. ¿Por qué esa misma generosidad no se plasma en la celebración eucarística y damos con esa generosidad como con la que damos a veces en cosas banales, ¿no? En cosas del mundo. Por eso, miren la riqueza de la ofrenda, de la limosna, ¿no? Y aquí está también cuando damos con generosidad a alguien que necesite. Y recuerden ustedes que por dónde empieza la caridad a este propósito. ¿Por dónde empieza la caridad? Por casa. La caridad comienza por la casa. ¿Y cuántos familiares míos necesitan? ¿Cuántos seres queridos míos necesitan de mi ayuda? Y a veces me hago el que no oigo y el que no veo. La caridad empieza por ahí. Ojalá que a propósito de la ofrenda y la limosna nos acordemos de que tengo familia, mis seres queridos primeros que me necesitan. Que a veces se nos olvida también eso, ¿no? Si yo puedo ayudarles, bendito sea Dios. Recuerden ustedes que eso lo multiplica el Señor. Uno da 1 y el Señor devuelve 100. Y finalmente la oración, el que deberá ser nuestro pan de cada día, la oración. Los católicos tenemos esa falencia, ese vacío de que no rezamos suficientemente. Nos contentamos con lo mínimo, tenemos esa pobreza espiritual, y este tiempo de Cuaresma es para que no solamente intensifiquemos nuestra oración, sino para que se quede con nosotros esa intensidad de oración. Porque no hay otra manera, queridos hermanos, no la hay para transformar nuestro corazón, no la hay, sino a través de la oración. Si yo quiero ser generoso, compasivo, misericordioso, la única fuerza que va a posibilitar todo eso es la oración. ¿Cuánto rezaba Jesús? ¿Cuánto rezaba Jesús? Y nos dice, recen a tiempo y a destiempo. Y el Evangelio nos lo dice, y se retiraba a orar con sus discípulos, y se retiraba él solo a orar, y pasaba la noche entera orando. Uno dice, ¿y qué tanto necesitaba Jesús de oración si era el Hijo de Dios? Pues en su humanidad, porque no hay que quitarle su humanismo, si no se nos pierde de vista la encarnación del Señor, en esa humanidad necesitaba de la fuerza de la oración para hacer posible la obra de su Padre. Sin la oración no podría hacer la obra de su Padre, no la pudo haber hecho. Era en esa comunión de oración
que él podía hacer la voluntad del Padre. Por eso nosotros también necesitamos la fuerza de la oración para hacer la voluntad de Dios y para descubrir en nuestro corazón las riquezas que Dios nos regala. Por eso la oración debería ser fundamental en nuestras vidas. ¿Cuál es la oración por excelencia en la iglesia? ¿Cuál es? ¿Ah? La oración por excelencia en la iglesia es la eucarística. Esa es la oración por excelencia. La oración eucarística es la oración por excelencia. Ojalá que nosotros tengamos oración eucarística, que la tenemos todos los días en el Santísimo Sacramento o cuando se expone nuestro amo en la custodia, ¿no? Que a veces también es otra cosa. No está mal que tengamos devoción al Señor de la Misericordia, pero aquí está presente realmente, que se nos olvida a veces eso. Es real su presencia, no es una cosa bonita, como de mitología, no, es real. Acuérdense, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. En su cuerpo, en su sangre, en su alma y su divinidad. Por eso la oración prevalente debe ser ante el Señor, obviamente, ¿no? Que a veces hay gente que le dedica un buen tiempo al Señor de la Misericordia, pero a Jesús sacramentado poco. Incluso es curioso ver cómo algunas personas, cuando se va a exponer el Santísimo Sacramento para la adoración, se van. No se esperan, que es una oración preciosa ante el Señor, ¿no? Expuesto en la custodia. Pero es un poco, ojalá que recuperemos el valor de la oración. Y después de la oración eucarística, la oración con el Santo Rosario. No se les olvide que después de la Santa Misa, la oración más recomendada por los papas es el Santo Rosario. Tengamos ese gesto de marianidad que a veces nos da tristeza ver que para el rezo del Santo Rosario hay poca gente. No sé qué tanta marianidad, qué tanto amor a la Virgen María. ¿Estamos en dónde? En la tierra de María, nada más y nada menos. En la tierra de María, debíamos de ser en esta tierra marianos totalmente, ¿no? Así que ojalá acrecentemos nuestro amor a la Virgen María en esa devoción tan bonita. Y por eso les decía que me llama la atención que la gente pasa de largo ante la imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Ojalá que tengamos para con ella siempre nuestros mejores cariños y nuestras mejores expresiones, y nada mejor que a través del Santo Rosario. Y terminamos pidiéndole al Señor que nos regale la gracia de vivir una santa Cuaresma. ¿Qué es lo ideal en la noche de la Vigilia Pascual, que es la fiesta más grande que tenemos? ¿Qué es lo ideal esa noche? No venir a ver resucitar al Señor porque ya lo sabemos. Totalmente lo tenemos claro. El Señor resucitado y glorioso. Es que cada uno venga y le diga: Señor, vengo a resucitar contigo. Eso es distinto. Señor, y ojalá alce la mano y le diga: Señor, estoy aquí para resucitar contigo, para comenzar una vida nueva, para ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Eso es lo ideal de la noche, que habiendo transcurrido la Cuaresma, yo pueda venir y decirle con sinceridad de corazón: Señor, vengo a resucitar contigo. Estoy preparado, he hecho el buen camino, vengo con el deseo de conversión total. Pidámosle esa gracia al Señor, pidámosle esa gracia al Señor desde ya. Y hacemos esta oración de Cuaresma que se nos regala para este tiempo tan especial. Se colocan de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre, durante esta época de arrepentimiento, ten misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu palabra, sana nuestras heridas del pecado. Ayúdanos a hacer el bien en este mundo, que transformemos la oscuridad y el dolor en vida y alegría. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Con el auxilio de la Sagrada Familia de Nazaret, podéis ir en paz. Muy amables a todos.